El café en mis manos estaba frío. Sentada en una cafetería del centro, el bullicio de la ciudad se filtraba por las ventanas, pero mi mundo se redujo a la pantalla de mi celular. Un mensaje de Diego parpadeaba, su tono cálido y envolvente, como siempre. Eres increíble, Clara, pero ojalá confiaras más en mí. Ese pero me atravesó como una aguja fina, casi imperceptible, pero suficiente para dejar una marca. A mis 42 años, creía haber aprendido a leer entre líneas, pero con él, todo era un borrón de encanto y desconcierto. Me llamo Clara, y esta es mi historia de empoderamiento. Conocí a Diego hace 6 meses en una aplicación de citas, un lugar donde las promesas lucen más que la verdad. Su perfil destilaba confianza, fotos en eventos elegantes, frases ingeniosas, una sonrisa que promete aventuras. Cuando chateábamos, sus palabras eran un imán. Me hablaba como si me conociera de siempre, como si yo fuera la pieza que le faltaba. Clara, eres distinta, dijo, y yo, agotada de decepciones, quise creerle. Era carismático, un torbellino de energía que llenaba cada rincón de mi vida. Pero ahora, en esta cafetería, con el nudo en el estómago apretándose, empezaba a sospechar que ese torbellino no era un refugio, sino una tormenta. No lo sabía entonces, pero Diego encarnaba algo que los psicólogos llaman narcisismo. No es solo egoísmo, es una necesidad insaciable de admiración, una grandiosidad que eclipsa a todos los demás. Los narcisistas, según aprenden después, carecen de empatía genuina. Viven para su reflejo, y los demás somos solo espejos que deben pulir su imagen. Diego no era un monstruo evidente. No gritaba ni insultaba. Su arma era más sutil, una mirada de engaño cuando no cumplía sus expectativas, un comentario disfrazado de broma que me hacía dudar de mí misma. Clara, relájate, no todo es tan serio, dijo, y sentí que mi intuición era un defecto. Las señales estaban ahí desde el principio, aunque yo no las veía. Todo giraba alrededor de él. En nuestras citas, hablaba de sus logros, sus viajes, sus sueños, y yo, fascinada, me convertía en su audiencia. Cuando intentaba compartir algo mío, desviaba la conversación con una anécdota más grande, más brillante. Sus cumplidos eran intensos, casi poéticos, pero siempre venían con un gancho. Eres tan especial, pero deberías arriesgarte más, decía, y yo me preguntaba qué faltaba en mí para ser suficiente. Esa idealización excesiva, esa necesidad de atención constante, eran las primeras pistas de que estaba navegando en aguas peligrosas. Por él sentía una mezcla de fascinación y duda. Diego me había envuelto en su mundo, pero cada interacción dejaba una grieta en mi confianza. Recordé una noche en su apartamento, cuando me pidió que cancelara una salida con amigas porque quería pasar tiempo conmigo. Accedí, embriagada por su atención, pero después me sentí pequeña, como si mis deseos no importaran. Esa sensación volvió ahora, mientras leía su mensaje. ¿Por qué me sentí culpable por no responder de inmediato? ¿Por qué mi corazón latía con ansiedad en lugar de alegría? Miré por la ventana. La ciudad seguía su ritmo, indiferente a mi tormenta interna. Me pregunté cómo había llegado aquí, cómo una mujer independiente, con una carrera sólida y amigas leales, podía sentirse tan perdida por un hombre. La respuesta no estaba en Diego, sino en mí. Me había dejado llevar por las apariencias, por la promesa de un amor que llenaría los vacíos que cargaba desde hace años. Quería ser vista, amada, y él lo sabía. Su encanto era un espejo que reflejaba mis anhelos, pero no mi verdad. No conocía el estoicismo entonces, pero ahora, mirando hacia atrás, veo que ese momento en la cafetería fue el comienzo de un despertar. Más adelante, aprendería que los estoicos, como Marco Aurelio, enseñarán a distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Diego era un huracán que no podía calmar, pero mi reacción, mi paz, dependía de mí. En ese instante, sin embargo, solo sentí el peso de la confusión. El café frío en mis manos era un recordatorio de que algo se estaba enfriando en mí, la ilusión de que Diego era mi salvación. El celular vibró otra vez. No lo abrí. En cambio, cerré los ojos y respiré hondo, tratando de anclar mi mente. No sabía que estaba al borde de un abismo, que los siguientes meses me llevarían a cuestionar todo lo que creía sobre el amor y sobre mí misma. Pero en esa pausa, en ese acto pequeño de no responder, había un destello de rebeldía. Una parte de mí, aunque débil, empezaba a susurrar que merecía más. La tormenta estaba comenzando, y yo, sin saberlo, estaba a punto de aprender a navegarla. El aroma del café ya no me reconfortaba. La cafetería,
Con sus paredes de madera y murmullos suaves, se sentía como una jaula invisible. Mi celular seguía en la mesa, silenciado, pero la presencia de Diego aún vibraba en mi pecho. Había decidido no responder su último mensaje, pero la inquietud me perseguía. Era como si él estuviera allí, observándome, esperando que cediera. En esos días mi vida parecía girar en torno a sus palabras, sus estados de ánimo, sus deseos. No lo sabía entonces, pero estaba atrapada en un ciclo que los psicólogos llaman abuso narcisista, una danza cruel de idealización, devaluación y descarte que me mantenía atada a él. Todo comenzó con una euforia que me cegó. Las primeras semanas con Diego fueron un sueño. Me enviaba mensajes a todas horas, planeaba citas espontáneas, me miraba como si fuera la única mujer en el mundo. Una noche, bajo las luces de un restaurante en la azotea, me tomó de la mano y dijo: «Clara, contigo todo tiene sentido». Mi corazón se hinchó, y por un momento, los años de soledad y desencanto se desvanecieron. Era como si él hubiera descifrado un código que nadie más había tocado. Pero esa intensidad, que al principio parecía amor, era una trampa. Los narcisistas, aprenden después, usan esta idealización para engancharte, para hacerte sentir que sin ellos no eres nada. Luego vino la devaluación, lenta pero implacable. Al principio, eran comentarios sutiles. «Estás tan guapa cuando te arreglas más», dijo una vez, mientras yo llevaba mi ropa favorita. O, en una cena, cuando compartí una idea sobre mi trabajo, respondió con una risa condescendiente: «Eso es ambicioso, pero no sé si es para ti». Cada palabra era un pinchazo, pequeño pero acumulativo, que erosionaba mi confianza. Empecé a mirarme al espejo con ojos críticos, a cuestionar mis decisiones, a sentir que debía esforzarme más para merecer su aprobación. Pero no importaba cuánto lo intentara, nunca era suficiente. Diego siempre encontró una falla, un motivo para hacerme sentir que fallaba. Lo peor era el gaslighting, una manipulación tan sigilosa que me hacía dudar de mi propia mente. Una noche, después de que cancelara nuestros aviones porque estaba agotado, lo vi publicando fotos en una fiesta en Instagram. Cuando le pregunté, frunció el ceño y dijo: «Clara, estás exagerando. Te dije que necesitaba espacio». Pero no lo había dicho. O al menos, no lo recordaba. Sus palabras giraban en mi cabeza, distorsionando la realidad. ¿Era yo la que malinterpretaba? ¿Era demasiado exigente? Cada discusión terminaba con él volteando la narrativa, haciéndome sentir que el problema era mío. Mi certeza se desmoronaba, y con ella, mi sentido de quién era. Sentada en la cafetería, con el eco de sus mensajes resonando en mi mente, sentí un cansancio que no explicaba el café frío ni las noches sin dormir. Era un agotamiento del alma, como si mi esencia se estuviera desvaneciendo. Recordé una tarde en su apartamento, cuando intenté hablarle de mi estrés en el trabajo. Me interrumpió para contarme cómo él había resuelto un problema mucho mayor en el suyo. Cuando insistí, suspiré y dijo: «No todo es sobre ti, Clara». Me quedé en silencio, tragándome las palabras, sintiendo que mi voz no tenía peso. Esa sensación me seguía ahora, como una sombra que no podía sacudirme. No conocía el término gaslighting entonces, pero lo vivía. Los narcisistas, según aprendí después, reescriben la realidad para mantener el control. Te hacen dudar de tus recuerdos, de tus emociones, hasta que depende de ellos para definir qué es verdad. Diego era un maestro en eso. Cada vez que intentaba confrontarlo, salía sintiéndome más confundida, más culpable. Y sin embargo, no podía alejarme. Había una parte de mí que aún anhelaba los momentos en que me miraba con adoración, que creía que podía recuperar esa magia inicial. Pensé en cómo, hace apenas un año, me sentí segura, capaz, libre. Ahora, cada decisión estaba teñida de la voz de Diego, de su aprobación o su desdén. No sabía que estaba en la fase de devaluación, que pronto vendría el descarte, cuando él decidiría que ya no le servía. Pero en ese momento, solo sentí la tormenta creciendo dentro de mí, un torbellino de dudas y anhelos que me mantenía encadenada a él. Más adelante, el estoicismo me enseñaría a anclarme en lo que puedo controlar, mis pensamientos, mis acciones, mi paz. Pero entonces, aún estaba a la deriva, atrapada en el ciclo que Diego había tejido. El celular seguía en la mesa, tentándome a responder, a buscar su validación. Pero algo, un instinto profundo, me hizo dejarlo allí. Cerré los ojos, respiré hondo, y por un instante, sentí una satisfacción de claridad. La tormenta estaba aquí, pero yo aún no sabía que podía aprender a enfrentarla.
La música resonaba en la sala, un ritmo vibrante que envolvía a todos en una gala benéfica en el corazón de la ciudad. Diego estaba en su salsa, moviéndose entre la multitud como si fuera el Sol y los demás, planetas atraídos por su órbita. Su risa llenaba el aire, su traje impecable reflejaba las luces, y cada palabra suya era una chispa que encendía sonrisas. Yo, a su lado, sentía un orgullo efímero, como si su brillo me elevara. Pero esa noche, cuando regresé a mi apartamento y me desplomé en la cama, las lágrimas llegaron sin aviso. Sola, en la penumbra, el eco de su voz aún zumbaba en mi cabeza, pero no era el Diego encantador de la gala. Eran sus críticas, sus insinuaciones, las que me perseguían. Diego era magnético, un imán humano que atraía miradas y admiración sin esfuerzo. En eventos sociales, era el alma de la fiesta, contando historias que hacían reír a todos, grabando nombres, haciendo que cada persona se sintiera especial por un instante. Yo lo observaba, fascinada, queriendo ser parte de ese resplandor. Al principio, creía que estar con él me hacía más grande, más viva. En nuestras primeras citas, me inundaba con atenciones, flores enviadas a mi oficina, mensajes que decían pienso en ti cada segundo, planes sorpresa que me dejaban sin aliento. Ese torbellino de afecto, que los psicólogos llaman love bombing, era adictivo. Me hacía sentir vista, deseada, como si hubiera encontrado un hogar en su intensidad. Pero ese encanto tenía un precio. Cada gesto grandioso venía con una sombra. En una cena con amigos, mientras todos reían con una de sus anécdotas, me susurró, «Podrías sonreír más, Clara, luces apagadas». La frase se clavó en mí, pero la disfracé con una risita, como si no importara. Luego, en una salida al cine, cuando sugirió una película, respondió con un suspiro, «Siempre eliges cosas tan predecibles». Sus palabras eran agujas, pequeñas pero precisas, que perforaban mi confianza. Empecé a caminar con cuidado, midiendo cada paso, cada comentario, para no desencadenar su descenso. Quería ser digna de su luz, pero mientras más lo intentaba, más me apagaba. El impacto de sus tácticas era devastador, aunque no lo veía claramente entonces. Mi autoestima, que alguna vez fue un pilar sólido, comenzaba a resquebrajarse. Me miraba al espejo y veía defectos que antes no notaba, mi risa era demasiado fuerte, mi estilo demasiado simple, mis sueños demasiado modestos. Las noches que pasaba sola, después de eventos donde Diego era el centro de las atenciones, eran las peores. Me acostaba con el pecho apretado, preguntándome por qué no podía ser suficiente. Las lágrimas rodaban sin que pudiera detenerlas, y en esa soledad, sentí que me estaba perdiendo. Ya no era Clara, la mujer que reía con sus amigas, que lideraba proyectos en el trabajo con seguridad. Era una versión borrosa, definida por los juicios de Diego. Sentada en mi cama, con las cortinas cerradas y el silencio pesando, recordaba los momentos en que él volvía a ser encantador. Una mañana, después de una discusión donde me hizo sentir infantil por quejarme de su distancia, apareció con café y una disculpa, «Eres lo mejor que me ha pasado, Clara, solo estoy estresado». Mi corazón se ablandaba, y por un instante, creía que todo podía mejorar. Ese vaivén entre su adoración y su desprecio me mantenía atrapada, como una polilla girando alrededor de una llama. No sabía que los narcisistas usan este contraste para mantener el control, para hacerte depender de sus momentos de afecto como si fueran oxígeno. Cada evento social con Diego era una montaña rusa, la admiración inicial por su carisma, seguida por el peso de sus comentarios mordaces. En una fiesta, mientras él conquistaba a la multitud, me dijo al oído, «No hagas ese chiste, no es tu estilo». Me tragué las palabras, sonreí, y seguí adelante, pero algo dentro de mí se rompía. Esa noche, lloré hasta quedarme sin fuerzas, sintiendo que mi esencia se desvanecería. No conocí el estoicismo en esos días, pero ahora veo que esas lágrimas eran una señal de mi humanidad, no de mi debilidad. Más adelante, aprendería que mi felicidad no depende de la aprobación de nadie, un principio estoico que me devolvería a mi centro. Los estoicos enseñan que el único poder real está en cómo respondemos a lo que nos sucede, no en cambiar a los demás. Pero en esas noches de llanto, solo sentí el dolor de no ser suficiente, de no poder sostener las exigencias y críticas de Diego. La gala benéfica, con su música y risas, quedó atrás, pero su eco me perseguía. Diego seguiría siendo el centro de cada escena, y yo, sin saberlo, me adentraba más en su tormenta. Pero en esas lágrimas, en ese agotamiento, había un germen de resistencia. Una parte de mí, aunque agotada, comenzaba a preguntarse si merecía algo mejor.
Mi alma, a pesar del dolor, aún no se rendía. El murmullo del restaurante se desvanecía bajo el peso de la mirada de Diego. Estábamos sentados en una mesa junto a la ventana, las luces de la ciudad parpadeando afuera, pero mi mundo se redujo a sus palabras. Clara, no sé por qué siempre haces esto, dijo, su voz baja pero afilada, mientras dejaba el tenedor con un gesto de fastidio. Había mencionado que estaba cansada después de una semana agotadora en el trabajo, y de alguna manera, eso se convirtió en un ataque contra él. Si no estuvieras tan negativa, tal vez yo no estaría así. Sus ojos, fríos, me atravesaron, y un calor de vergüenza subió por mi pecho. Todo era mi culpa, su mal humor, su estrés, su insatisfacción. Y yo, una vez más, me tragué el nudo en la garganta y asentí, como si estuviera de acuerdo. Caminé a casa esa noche con los hombros hundidos, el eco de su voz repitiéndose en mi mente. En mi apartamento, me detuve frente al espejo del baño. La mujer que me miraba no era la Clara de antes, la que reía con facilidad y enfrentaba el mundo con firmeza. Mis ojos estaban opacos, mi rostro tenso, como si cargara un peso invisible. Me sentí insignificante, un accesorio en la vida de Diego, útil solo si cumplía sus expectativas. Pero en ese reflejo, bajo la vergüenza, algo se agitó. Una chispa de rebeldía, un susurro que preguntaba, ¿quién soy sin él? Esa pregunta, frágil pero persistente, marcó el inicio de mi lucha por liberarme. Diego tenía un talento para usar la culpa como arma. No eran gritos ni acusaciones abiertas, su manipulación era más sutil, un arte perfecto. Si llegaba tarde a una cita porque él cambiaba los planes a última hora, de alguna manera yo era la desconsiderada. Si expresaba una necesidad, como querer pasar una noche tranquila, me miraba con desdén. No pensé que fueras tan egoísta, Clara. Cada palabra estaba diseñada para hacerme dudar, para convencerme de que sus problemas eran mi responsabilidad. Los narcisistas, aprendí después, convierten tus emociones en cadenas, usando la culpa para mantenerte atada a su voluntad. Esa noche no fue la primera vez que sentí ese peso, pero fue la más clara. Recordé otros momentos, una tarde en que cancelé un café con una amiga porque Diego necesitaba verme, solo para pasarme horas escuchando sus quejas, o la vez que me pidió que no hablara de mi promoción en el trabajo porque no era el momento. Cada concesión me alejaba de mí misma, como si estuviera entregando pedazos de mi alma para mantenerle contento. Pero en el espejo, con las luces tenues del baño, comencé a ver que complacerlo no me salvaba. Solo me hundía más. El primer paso para recuperar mi valor fue reconocer que lo había perdido. Durante meses, había permitido que Diego definiera mi valía. Sus cumplidos, cuando llegaban, eran mi oxígeno, sus críticas, mi condena. Sentí un destello de autoconciencia. No era perfecta, pero tampoco era el problema. Merecía respeto, no solo de él, sino de mí misma. Esa idea, aunque temblorosa, fue como encender una vela en la oscuridad. Empecé a preguntarme, ¿qué pasaría si dijera no? Si defendiera mi espacio, mi voz, mi verdad. Establecer límites fue mi primer acto de rebeldía. No fue fácil. La culpa me acechaba, susurrándome que era egoísta, que lo abandonaría en su sufrimiento. Pero grabé una pequeña victoria, una vez, cuando Diego insistió en que lo acompañara a un evento a última hora, respondí, no puedo, tengo planes. Su silencio fue frío, pero por primera vez, no cedí. Esa palabra, no, fue un escudo, un recordatorio de que tenía derecho a elegir. Los límites no son muros para alejar a los demás, sino cercas que protegen lo que eres. La vergüenza aún me envolvía, como una niebla densa. Me avergonzaba haber permitido que Diego me redujera, haber creído que mi valor dependía de su aprobación. Pero en esa lucha interna, comenzaba a germinar algo nuevo, la semilla de la virtud estoica. Actuar con justicia hacia mí misma era un acto de coraje. Los estoicos enseñan que no debemos sacrificar nuestra dignidad para complacer a otros, que nuestra paz depende de vivir según nuestros principios, no según las demandas ajenas. La culpa seguía ahí, al igual que el miedo a perder a Diego, a quedarme sola. Pero la pregunta, ¿quién soy sin él?, se volvió más fuerte. Me lavé la cara, dejando que el agua fría me anclara al presente. La lucha por liberarme había comenzado, y aunque el camino era incierto, cada momento de autoconciencia, era un paso hacia la Clara que había olvidado. La puerta de la oficina de Laura se cerró con un clic suave, y el mundo exterior, con su caos y el eco de Diego, quedó silenciado. Era mi primera sesión de terapia, un paso que di casi por accidente, impulsada por una amiga que notó las sombras bajo mis ojos.
La habitación era cálida, con una lámpara de luz suave, y un estante lleno de libros que parecían susurrar historias de sanación. Sentada en un sillón, con las manos apretadas en mi regazo, sentí una mezcla de miedo y alivio. Allí, estaba admitiendo que necesitaba ayuda. Dejar a Diego parecía imposible, como si mi corazón estuviera encadenado a él, y no sabía cómo romper esas cadenas. Laura, mi terapeuta, tenía una presencia serena, con ojos que invitaban a la verdad sin juzgar. Mientras le hablaba de Diego, las palabras salían torpes, cargadas de vergüenza. Le conté cómo su encanto me había atrapado, cómo sus críticas me reducían, cómo cada intento de alejarme terminaba con él volviendo a encender mi esperanza. Quiero dejarlo, pero no puedo, confesé, con la voz quebrándose. Siento que sin él no soy nada. Laura ascendió, y en su calma vi un reflejo de la fortaleza que había perdido. Clara, dijo, estás atrapada en un vínculo traumático. No es amor, es una dependencia que él ha cultivado. Sus palabras fueron un rayo de claridad en mi niebla. El vínculo traumático, explicó Laura, es como una adicción. Los narcisistas alternan entre afecto intenso y crueldad, creando un ciclo que te hace anhelar sus momentos de bondad. Diego era mi droga, sus raros gestos de cariño me mantenían enganchada, a pesar del dolor que causaba. Cada vez que me humillaba, una parte de mí creía que podía recuperar el Diego del principio, el que me hacía sentir única. Pero Laura fue directa, no puedes cambiarlo, Clara. Pero puedes cambiar cómo respondes a él. Esa idea, simple pero poderosa, plantó una semilla en mi alma agotada. Mi miedo era abrumador. Temía la soledad, el vacío de un futuro sin Diego, aunque sabía que estar con él me destruía. Pero en esa oficina, con la luz suave acariciando las paredes, también sentí destello de esperanza. Laura me escuchó mientras desentrañaba mi confusión, mis noches llorando, mi sensación de ser un eco de mí misma. No me dio soluciones mágicas, sino herramientas pequeñas, manejables. Me sugirió escribir un diario para nombrar mis emociones, un acto que me desarrolló un poco de control. También me habló de mindfulness, de respirar conscientemente para anclarme al presente, no al caos que Diego provocaba. Entonces, Laura hizo algo que cambió mi rumbo. De su estantería, sacó un libro gastado, Meditaciones de Marco Aurelio. Este hombre vivió hace siglos, pero sus palabras son para hoy, dijo, entregándomelo. Abrí una página al azar y leí, no tienes que opinar sobre todo, solo controla lo que depende de ti. Las palabras golpearon mi pecho como un tambor. Durante meses, había dejado que Diego definiera mi realidad, que sus juicios moldearan mi valor. Pero Marco Aurelio, un emperador estoico, me habló desde el pasado, recordándome que mi poder estaba en mis acciones, en mi mente, no en las tormentas de otros. El estoicismo, explicó Laura, no es reprimir el dolor, sino aceptarlo sin dejar que te gobierne. Me enseñó que podía sentir miedo, tristeza, incluso amor por Diego, pero no tenía que actuar según esos sentimientos. Podía elegir enfocarme en lo que dependía de mí, mis pensamientos, mis decisiones, mi dignidad. Esa idea fue un faro en mi oscuridad. Por primera vez, vi un camino, no para escapar del dolor, sino para atravesarlo con propósito. Escribir en mi diario se convirtió en un ritual sagrado. Cada noche, en mi apartamento, bajo la luz de una vela, anotaba lo que sentía, la rabia por las palabras de Diego, la culpa por no ser suficiente, el anhelo de su aprobación. Pero también escribía lo que quería, paz, libertad, ser yo misma. Esas palabras en el papel eran un mapa hacia la Clara que había olvidado. Practicar mindfulness, aunque al principio se sentía torpe, me ayudó a pausar el torbellino de mi mente. Respiraba hondo, contando cada inhalación, y por unos segundos, el peso de Diego se desvanecía. La esperanza crecía, pero el miedo no desaparecía. Dejar a Diego significaba enfrentar el vacío, y esa idea me aterraba. Pero en la oficina de Laura, con el libro de Marco Aurelio en mis manos, sentí que no estaba sola. El estoicismo me ofrecía una brújula. El aire fresco del parque me rozaba la piel mientras caminaba entre los árboles, sus hojas doradas crujiendo bajo mis pies en pleno otoño. La ciudad, con su ritmo incansable, parecía pausarse aquí, en este oasis donde el murmullo de las parejas y el canto de los pájaros llenaban el espacio. Observaba a una pareja joven en un banco, riendo con una intimidad que me hizo detener el paso. Sus manos entrelazadas, sus miradas cálidas, despertaron en mí una punzada de nostalgia, pero también algo nuevo, una claridad que no había sentido antes. Comenzaba a entender que mi empatía, esa fuerza que siempre quise ofrecer a Diego,
Era tanto mi luz como mi talón de Aquiles. Desde el principio, mi deseo de comprender a Diego fue mi guía. Cuando hablaba de sus frustraciones, yo escuchaba con el corazón abierto, buscando formas de aliviar su carga. Cuando se encerraba en su silencio, yo llenaba el vacío con paciencia, convencida de que mi apoyo lo cambiaría. Siempre quise ayudarle, entenderlo, como si mi amor pudiera sanar sus grietas. Pero Laura, mi terapeuta, me abrió los ojos en una de nuestras sesiones. Clara, dijo, con esa calma que desarmaba mis defensas, tu empatía es tu fortaleza, pero también tu vulnerabilidad. Los narcisistas la ven y la usan. Sus palabras resonaron como un eco de verdad que no podía ignorar. Reflexioné sobre cómo mi sensibilidad había sido mi faro, pero también mi anzuelo. Los narcisistas, según Laura, buscan personas empáticas porque somos espejos perfectos para su grandiosidad. Absorbemos su dolor, celebramos sus triunfos, y en el proceso, nos vaciamos. Diego sabía exactamente cómo aprovechar mi naturaleza. Cada vez que se quejaba de su jefe o de un amigo que lo traicionó, yo me volcaba en consolarlo, ignorando mis propias necesidades. Cuando me criticaba, yo asumía que era mi deber mejorar, no cuestionar. Mi empatía, esa capacidad de sentir con los demás, se había convertido en una puerta abierta que él cruzaba sin permiso. Pero en ese parque, mientras veía a otra pareja pasear de la mano, sentía un orgullo nuevo. Mi sensibilidad no era un defecto, como Diego me había hecho creer. Era una fuerza que me conectaba al mundo, que me permitía ver belleza en los detalles, en la risa de un niño jugando, en la mirada cansada pero amable de una anciana en un banco. Laura me enseñó que no debía apagar esa luz, sino protegerla. Tu empatía es un regalo, dijo, pero no se lo des a quien no lo merece. Esa idea marcó un giro en mi camino. Por primera vez, vi mi sensibilidad como un tesoro que podía custodiar, no como una ofrenda para cualquiera. Aprender a detectar las banderas rojas fue parte de ese proceso. Laura me ayudó a identificar las señales que había ignorado con Diego, la idealización inicial, los comentarios que disfrazaban desprecio, la forma en que desviaba cada conversación hacia él. Recordé una noche en que intenté contarle sobre un logro en mi trabajo, y él, con una sonrisa tensa, dijo, «Eso está bien, pero no es gran cosa». En ese momento, lo justifiqué, pensando que estaba estresado. Ahora veía que era una táctica para mantenerme pequeña, para que mi luz no opacara la suya. Evitar futuros narcisistas, entendí, significaba escuchar mi intuición, esa voz que Diego había silenciado pero que aún susurraba en mí. El estoicismo, que Laura me presentó a través de Marco Aurelio, me ofreció una brújula para equilibrar mi generosidad con la autoprotección. La templanza, una de las virtudes estoicas, no era reprimir mi empatía, sino usarla con sabiduría. No puedes controlar cómo otros reciben tu bondad, leí en Meditaciones, pero puedes controlar cuánto das y a quién. Esa idea me liberó. Me prometí reservar mi empatía para quienes la valoraran, mis amigas, mi familia, y sobre todo, yo misma. Decidí que no volvería a entregarme a alguien que solo tomaba sin dar. La cautela crecía junto con mi orgullo. Aunque me sentía más fuerte, sabía que mi viaje estaba lejos de terminar. Diego aún estaba en mi vida, y la tentación de volver a su órbita seguía acechándome. Pero sentí una claridad nueva. Mi empatía no era una debilidad, sino una fuerza que podía dirigir. Observé a la pareja en el banco una última vez, y en lugar de envidia, sentí gratitud por mi propio camino. La pantalla de mi celular se iluminó en la quietud de mi apartamento, un destello que cortó el silencio de la noche. Aunque había pasado semanas fortaleciendo mi resolución, la notificación con el nombre de Diego me detuvo el aliento. Clara, te extraño. Fui un idiota, pero contigo todo era mejor. ¿Podemos hablar? Las palabras, suaves como miel, se deslizaban por mi mente, despertando un anhelo que creía haber enterrado. Me quedé mirando el mensaje, con el dedo suspendido sobre el teclado, a punto de responder. Mi corazón latía con una mezcla de nostalgia y esperanza, pero algo en mi interior, más firme, susurró, para. En ese instante, en la penumbra de mi sala, me enfrenté al momento más tenso de mi batalla por liberarme. Diego había estado ausente por semanas, un silencio que al principio me dolió pero que, con el tiempo, se convirtió en un alivio. Había comenzado a reconstruirme con la ayuda de mi terapeuta y las enseñanzas del estoicismo. Pero este mensaje era un overin, una táctica que Laura me había advertido. Los narcisistas regresan cuando sienten que pierden el control, usando promesas y nostalgia para atraerte de nuevo.
Sus palabras eran un anzuelo perfecto, diseñado para tocar mis heridas. «Te necesito, Clara», escribió, y por un segundo, quise creerle. Quise volver a los días en que sus cumplidos me hacían sentir viva, aunque sabía que esos momentos siempre venían con un precio. Sentí la tentación como una corriente que me arrastraba. Mi corazón recordaba las noches en que Diego me miraba como si fuera todo su mundo, y una parte de mí anhelaba esa ilusión. Pero mi mente, más clara ahora, se resistía. ¿Por qué estaba tan tentada de responder? ¿Por qué, después de todo el dolor, aún sentía esa urgencia de salvarlo? Cerré los ojos, respirando hondo, y me hice la pregunta que Laura me había enseñado a enfrentar: ¿de dónde viene este impulso? La respuesta, dolorosa pero reveladora, estaba enterrada en mi pasado. En una sesión reciente, Laura me había guiado a explorar mis patrones. Tu necesidad de arreglar a otros, dijo, puede venir de tu infancia. Recordé mi niñez, los días en que asumía la responsabilidad de calmar las tensiones en casa, de ser la mediadora, la que siempre ponía a los demás primero. Creía que mi valor dependía de cuánto podía ayudar, de cuánto podía hacer felices a otros. Diego, con sus quejas y su aparente vulnerabilidad, había despertado ese instinto. Cada vez que se mostraba herido, yo me volcaba en él, convencida de que mi amor lo transformaría. Pero ahora, frente a su mensaje, veía la verdad: no podía salvarlo, y no era mi deber intentarlo. El Oberyn de Diego era un eco de esos patrones. Sus palabras no eran amor, sino manipulación, un intento de recuperar el control que yo empezaba a reclamar. Laura me había explicado que los narcisistas perciben tu fortaleza como una amenaza, y regresan con promesas vacías para mantenerte en su órbita. Recordé una vez, meses atrás, cuando Diego me escribió después de una pelea, jurando que cambiaría. Volví a él, y el ciclo de críticas y culpa comenzó de nuevo. Esta vez, sin embargo, era diferente. Había aprendido las señales, la dulzura exagerada, la urgencia, el foco en sus necesidades, no en las mías. La fortaleza estoica, que había descubierto a través de Marco Aurelio, me dio el ancla que necesitaba. Tienes el poder de decir no a lo que no te sirve, leí en Meditaciones. La fortaleza, para los estoicos, no es reprimir las emociones, sino elegir la razón sobre ellas. Sentía el tirón de la nostalgia, el miedo a la soledad, pero también sentía mi resolución creciendo. Decidí no responder. Apagué el celular y lo dejé en la mesa, un acto pequeño pero monumental. En ese no, estaba eligiendo mi paz, mi dignidad, mi verdad. La tensión no desapareció de inmediato. Pasé la noche inquieta, con su mensaje rondando mi mente como un fantasma. Pero cada vez que sentía la tentación de escribirle, recordaba las palabras de Laura: tu empatía es tuya para protegerla. También recordaba mi infancia, cómo había aprendido a ponerme en segundo plano. Ese patrón ya no me define. Analizarlo me dio claridad, como si estuviera desenredando un nudo que había cargado por años. La fortaleza estoica me permitió ver que mi valor no dependía de Diego, ni de nadie. Decir no no era solo rechazar su mensaje, era rechazar la versión de mí que él había moldeado. La tormenta que Diego había desatado aún rugía, pero yo comenzaba a encontrar mi centro. Esa noche, aunque el miedo seguía allí, dormí con una calma nueva, sabiendo que había dado un paso irreversible hacia mi libertad. La risa brotó de mi pecho como un río liberado, llenando el aire de la sala. Estaba en una cena con amigos, en un restaurante acogedor en el corazón de la ciudad, con velas titilando sobre la mesa, y el aroma de pan recién horneado envolviéndonos. Por primera vez en meses, me sentí ligera, como si el peso de Diego se hubiera desvanecido. Mis amigas, con sus historias y bromas, me miraban con calidez, y yo reía sin reservas, sin la sombra de su voz juzgándome. En esa mesa, rodeada de cariño genuino, supe que había roto el ciclo. No solo había dejado a Diego, había comenzado a liberarme de la culpa que me ataba a él. Durante meses, me había castigado por quedarme con Diego, por ignorar las señales, por dejar que su manipulación erosionara mi esencia. Cada noche, al cerrar los ojos, revivía los momentos en que cedí, en que creí sus promesas, en que me convencía de que podía cambiarlo. La vergüenza era un nudo que apretaba mi pecho, susurrándome que era débil, que había fallado. Pero en las sesiones con mi terapeuta, aprendí a mirarme con compasión. Clara, dijo una tarde, no te culpes por confiar, por amar. Culparte es seguir atrapada en su juego. Sus palabras fueron un bálsamo, y poco a poco, dejé de ser mi propio juez. Perdonarme fue un proceso lento, como reconstruir un mosaico roto.
Recordé los días en que Diego me hacía sentir pequeña, cómo sus críticas se clavaban en mi confianza, cómo su amor era una cadena disfrazada de afecto. Pero también recordé mi fuerza, los momentos en que dije no, las noches en que escribí en mi diario para recuperar mi voz, las veces que elegí mi paz sobre su caos. Perdonarme no era borrar el pasado, sino aceptarlo como parte de mi camino. En esa cena, mientras reía con mis amigas, sentí un alivio nuevo, como si hubiera soltado una carga que ya no necesitaba llevar. El estoicismo que Laura me presentó a través de Marco Aurelio, me enseñó que perdonarme era un acto de justicia hacia mí misma. Los estoicos creen que vivir con autenticidad significa alinearte con tus valores, no castigarte por errores pasados. No te lastimes 2 veces, leí en Meditaciones, primero por lo que pasó, y luego por culparte. Esa idea me liberó. En lugar de rumiar mi tiempo con Diego, elegí aprender de él. Me prometí no volver a confundir manipulación con amor, y esa promesa marcó el fin de su poder sobre mí. En la cena, mientras compartía una historia divertida sobre un error en el trabajo, pensé en cómo había cambiado mi visión del amor. Con Diego, el amor era un campo minado, lleno de condiciones y castigos. Sus gestos de afecto venían con facturas, un cumplido seguido de una crítica, una caricia seguida de un reproche. Aprendí, con dolor, que el amor verdadero no duele, no controla. El amor sano, como el que veía en mis amigas y sus parejas, se basa en respeto mutuo, en espacios donde ambos crecen, no en una danza donde uno brilla y el otro se apaga. Ahora, buscaba relaciones que me sumaran, que celebraran mi luz en lugar de sofocarla. Esa noche, sus risas eran un recordatorio de lo que merecía. Ellas no me pedían que fuera perfecta, no me hacían sentir menos por mis dudas o mis heridas. En su compañía, sentí que mi autenticidad florecería, como si la Clara que había perdido estuviera regresando. Pensé en el futuro, en las relaciones que vendrían. No tenía prisa por enamorarme de nuevo, pero sabía que cualquier amor que acogiera sería diferente. Buscaría a alguien que viera mi empatía como una fortaleza, no como una herramienta para usar. Y si no llegaba, estaba bien. Había aprendido a ser suficiente para mí misma. El impacto de Diego en mis relaciones futuras no era un miedo, sino una lección. Su manipulación me había enseñado a escuchar mi intuición, a detectar las banderas rojas, a protegerme sin cerrar mi corazón. En la mesa, mientras alzábamos las copas en un brindis, sentí gratitud por ese aprendizaje. Yo ya no estaba perdida en su tormenta. El estoicismo me dio la claridad para ver que mi libertad estaba en mis manos. Perdonarme fue un acto de coraje, un paso hacia una vida donde mi autenticidad era mi guía. Mientras reía, con el calor de la amistad envolviéndome, supe que estaba lista para lo que viniera. El mundo era amplio, y yo, por fin, estaba lista para vivir en él como yo misma. La llama de la vela titilaba en mi apartamento, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Sentada en el suelo, con un cuaderno abierto en mi regazo, escribía con furia, la pluma rasgando el papel como si pudiera liberar el nudo que aún apretaba mi pecho. Era una noche tranquila, pero dentro de mí rugía una tormenta de ira y dolor. Había dejado a Diego atrás, pero sus ecos seguían resonando. No solo estaba furiosa con él por su manipulación, sino conmigo misma por haberlo permitido. Frente a mí, una carta escrita a mano, dirigida a él, contenía todo lo que nunca le diría. Al final de esta noche, la quemaría, un acto simbólico para soltar lo que ya no me pertenece. La ira era un fuego que no esperaba. Durante meses, me había sentido atrapada en la culpa y la tristeza, pero ahora, libre de Diego, una rabia cruda emergía. Estaba enfadada por las veces que me hizo dudar de mi valía, por las noches que pasé llorando mientras él lucía en eventos sociales, por las promesas vacías que me mantuvieron atada. Pero también me enfurecía mi propia complacencia, cómo ignoré mi intuición, cómo me convenció de que podía salvarlo. Cada palabra que escribía en mi diario era un grito silencioso, una forma de nombrar el dolor que aún cargaba. En una sesión reciente mi terapeuta me presentó el triángulo dramático de Karpman, una dinámica que explicaba el juego psicológico en el que Diego me había atrapado. Él alternaba entre víctima, perseguidor y salvador, y yo, sin darme cuenta, había jugado mi papel. Cuando se quejaba de su vida, actuaba como víctima, y yo corría a consolarlo, sintiéndome necesaria. Cuando me criticaba, se convertía en perseguidor, y yo me encogía, asumiendo la culpa. En sus momentos de arrepentimiento, era el salvador, prometiendo un amor que nunca cumpliría. Este triángulo, explicó Laura, es una trampa que mantiene a las personas girando en ciclos de conflicto. Clara, dijo,
La única forma de ganar es dejar de jugar. Escribiendo en mi diario, vi con claridad cómo Diego había manipulado esas dinámicas. Recordé una noche en que, tras una discusión, lloró y dijo que sin mí se sentía perdido. Me tragué mi dolor para consolarlo, creyendo que mi amor lo redimiría. Pero al día siguiente, cuando expresé una preocupación, me atacó: siempre haces un drama de todo. Ese vaivén me mantuvo atrapada, buscando su aprobación mientras perdía mi centro. Ahora, al nombrar el triángulo, sentí una liberación. No era mi deber rescatarlo, ni soportar sus ataques. Decidí salir del juego, negándome a ser víctima, perseguidora o salvadora. Canalizar mi ira fue mi siguiente paso. La rabia, si no se transforma, puede consumirte, pero Laura me enseñó a usarla como combustible. Empecé a correr por las mañanas, mis zapatillas golpeando el pavimento mientras el sudor limpiaba mi mente. Cada paso era una afirmación de mi fuerza, un recordatorio de que podía moverme hacia adelante. Escribir, también, se convirtió en mi refugio. En mi diario, vertí mi furia, mi dolor, pero también mi esperanza. Esas páginas eran un espacio donde mi voz, silenciada por Diego, volvía a sonar con fuerza. Transformar el dolor en crecimiento, entendí, era un acto de poder. El estoicismo, que había descubierto, me ofreció una brújula para manejar mis emociones. Los estoicos no niegan el dolor o la ira, los aceptan como parte de la vida, pero enseñan a no dejar que te dominen. Acepta lo que sientes, pero elige cómo actuar. Esa serenidad estoica me permitió sentir mi rabia sin convertirme en ella. Quemar la carta a Diego, un ritual que planeé con cuidado, era mi forma de soltar esa furia sin alimentar el triángulo de Karpman. Escribí todo, su gaslighting, sus críticas, mi dolor. Pero también escribí mi fuerza, mi decisión de no volver a su juego. Cuando terminé, tomé la carta y la acerqué a la vela. La llama lamió el papel, y mientras se consumía, sintió una catarsis profunda. No era solo Diego lo que quemaba, era la versión de mí que creía necesitar su validación. Las cenizas cayeron al plato, y con ellas, una parte de mi dolor. La ira y el dolor no desaparecieron por completo, pero ya no me controlaban. Había elegido un nuevo papel, el de una mujer que crece, que aprende, que se libera. La vela seguía ardiendo, su luz suave iluminando mi diario. La ciudad dormía, pero yo, por fin, sentía la serenidad de saber que mi paz estaba en mis manos. El sol de la tarde bañaba el parque en tonos dorados, y el aire vibraba con risas y el tintineo de vasos. Estaba en un picnic con mis amigos y familia, una reunión sencilla pero rebosante de vida. Caminaba entre ellos, mi sonrisa fácil, mi corazón ligero. Los niños correteaban, mis amigas compartían anécdotas, y mi hermano asaba comida con una concentración cómica. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en casa, no solo en este parque, sino en mí misma. Clara, la mujer que había emergido de la tormenta de Diego, era más fuerte, más auténtica, y estaba rodeada de un amor que no exigía nada a cambio. Mirando a mi alrededor, sentí una profunda gratitud por mi red de apoyo. Durante los meses oscuros con Diego, me había aislado, convencida de que nadie entendería mi confusión. Pero cuando toqué fondo, fueron mis amigas las que me tendieron la mano, escuchándome sin juzgar. Mi familia, con su calidez constante, me recordó que era valiosa simplemente por ser yo. En este picnic, mientras una amiga me pasaba un plato de ensalada, y otra bromeaba sobre mi torpeza con los juegos de mesa, sentía su amor como un ancla. Ellos no solo me sostuvieron, me ayudaron a recordar quién era antes de que Diego intentara redefinirme. Reconstruir mi identidad fue un viaje lento pero transformador. Diego había erosionado mi confianza, haciéndome creer que mi empatía era una debilidad, que mi voz no importaba. Pero con la ayuda de mi terapeuta, y las enseñanzas del estoicismo, comencé a recuperar los pedazos de mí misma. Volví a pintar, una pasión que había abandonado porque Diego la llamaba pérdida de tiempo. Me reencontré con mis metas, planeando un nuevo proyecto en el trabajo con una audacia que había olvidado. Cada paso, por pequeño que fuera, era una afirmación de mi esencia, una forma de decir, soy Clara, y eso es suficiente. El estoicismo, que descubrí, me dio una brújula para vivir con propósito. Aprendí a encontrar paz en lo que podía controlar, mis acciones, mis pensamientos, mi forma de amar. No hay nada más libre que una mente que no se esclaviza a sí misma, escribió Epicteto, y esas palabras se convirtieron en mi mantra. En el parque, mientras caminaba entre risas y conversaciones, sentía esa libertad. Ya no buscaba la aprobación de otros para sentirme completa.
Mi felicidad no dependía de un hombre, ni de un ideal imposible. Depende de mí, de mi elección de vivir con autenticidad. Rodeada de las personas que me querían, entendí que mi red de apoyo no solo me había sostenido, me había reflejado la verdad de quién era. Ellos veían mi fuerza, mi empatía, mi risa, y en sus ojos, volvió a verme a mí misma. Mientras el sol comenzaba a descender, me senté en la hierba, observando a mi sobrina jugar con una cometa. Pensé en las mujeres que, como yo, podrían quedar atrapadas en relaciones que las apagan. Quería decirles, tú tienes el poder de liberarte. No es fácil, no es rápido, pero es posible. Mi viaje con Diego me enseñó que el amor verdadero no te reduce, te eleva. Que tu empatía es un regalo, pero tú decides a quién dárselo. Que la paz está en elegirte a ti misma, incluso cuando el mundo te pide que te rindas. La gratitud me envolvía como una manta suave. Estaba agradecida por Laura, por el estoicismo, por mis amigos y familia, pero, sobre todo, por mí. Por no rendirme, por seguir adelante incluso cuando el dolor parecía insoportable. Sentí un empoderamiento profundo. Había reconstruido mi identidad como una celebración de quién era y quién quería ser. El picnic continuó, con risas y música llenando el aire. Me uní a un juego improvisado, corriendo con mis amigas como si fuéramos niñas otra vez. La ciudad seguía su ritmo, pero yo había encontrado el mío. El estoicismo me había mostrado que la libertad verdadera está en la mente, en la capacidad de elegir tu camino sin esclavizarte a las expectativas ajenas. Mientras el sol se ponía, supe que esta nueva Clara, más fuerte, más sabia, estaba lista para todo lo que la vida trajera. La tormenta había pasado, y yo, con mi comunidad a mi lado, caminaba hacia un horizonte despejado, libre al fin. Si te ha gustado este vídeo, clica en el siguiente para ver más historias de superación. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Comparte y déjanos un comentario con tu opinión, nos encantará leerte.